Abrazó a su profesión desde muy joven y desde muy joven lo vemos circular las calles de nuestra ciudad, de oficina en oficina y de dependencia en dependencia, y hoy además desde hace un tiempo a esta fecha lidera el colegio profesional de nuestro distrito en un momento clave. Hoy nos acompaña en No Me Cuenten la Verdad Víctor Pagani. Víctor, abogado, ¿siempre quisiste ser abogado? Sí, recuerdo cuando exactamente en mi adolescencia despertó en mí la curiosidad, no del derecho, sino de una situación injusta que para mi criterio me tocó vivir, un tanto traumática en mi familia o para mí, y dije, me gusta esto, pero lo voy a ejercer desde un lugar más humano. Me acuerdo que me tocó vivir una situación fea que deshumanizó el conflicto y ahí tenía 16, 15 años. Y bueno, nunca pensé otra cosa. Muy bien. Bueno, contame cómo llegás hasta ser profesional, dónde estudiaste, cómo fueron esos años. Fueron años también complejos. Recién hiciste la introducción, dijiste momentos complejos estamos y así arranqué. Yo me recibí en el Colegio Nacional en el año 90. Me fui apenas recibido a hacer el CBC a Buenos Aires, en un momento bisagra de la economía, como otros tantos. Hice el ingreso, me quedó una materia para dar un final en marzo, estoy haciendo, me estás preguntando, estoy recordando. Claro. Fui a viajar a Buenos Aires y el día del final me enfermo en el colectivo por el aire acondicionado, no me olvido nunca más. No pude dar ese final. Y me hizo ese final que me permitía ingresar a la carrera, me postergó 6 meses. Claro. Durante esos 6 meses mis padres se funden, mi padre que tiene una casa de rajes, sí, que ahora la abrimos a la familia, parte la realidad económica y bueno, no pude ir. Entonces fui, rendí, aprobé, allá por mediados del año 91. Pero mientras tanto trabajaba acá en el campo de banderillero de un fumigador, no me olvido más, Juan Rosso, él me ayudó con eso. Y bueno, juntando unos pesos, cuando arrancó el año 92, me fui, un tío me daba alojamiento allá en Buenos Aires, porque el primer año fui a la casa de los que eran mis nonos, pero después la casa por cuestiones familiares se vendió. Y bueno, ahí viví en Floresta un tiempo, hasta que conseguí a los pocos meses un trabajo de cadete en una empresa de computación, y con eso me fui manteniendo y empecé la carrera. Y a los 5 meses, más o menos mitad de año del año 92, porque mi mamá trabajaba en la FIP, un abogado de la FIP lo contacta y me dieron la oportunidad de entrar en el estudio. Y ahí seguís en Buenos Aires, ¿ya tenías decidido venir a Necochea? No, yo era un porteño encubierto, porque bueno, yo nací en Buenos Aires, pero los 2 años me vine a vivir acá, no recuerdo eso. Yo andaba de traje sobre todo y portafolio, en ese momento Bogman y escuchando en la radio mucho rock and pop, pero adentro lo único que pensaba era volver a Necochea, siempre. Bien. Así que lo que pasó es que cuando me recibí, junté unos pesos, me casé con mi primera mujer, me casé en Necochea, pero junté unos pesos para poder volver a Necochea. Bueno, y ¿cómo fueron esos primeros años de abogacía acá? Más que nada para los abogados jóvenes que hoy por ahí están arrancando, que conozcan tu experiencia. Durísimos, porque uno empieza, y hoy debe ser peor, porque uno empieza la profesión bueno, en mi caso no tenía respaldo de nombre, porque me toqué el micrófono, no era una familia tradicional de derecho en Necochea. La clientela son los familiares que tienen algún tema, una sucesión, me acuerdo que empecé, mira qué paradójico, ahora tenemos un problemita con eso. Claro. Que empecé ahí fue el primer aire, y hasta que se va generando la rueda de trabajo, te cuesta pagar la matrícula, la obra social que vas teniendo, el alquiler, bueno, yo no alquilaba, el crédito. Mi ex mujer trabajaba de guardavida y ella en unos meses de guardavida juntaba unos pesos. Yo llegué a trabajar hasta de encargado en un boliche a la noche. Daba clase en colegios.
Pero bueno, duros en el sentido de que no era abocado especialmente todo el tiempo a la profesión porque no tenía la demanda. Pero bueno, me dediqué a estudiar mucho, a asesorar, lo que yo conocía mucho en ese momento de derecho tributario, a perfeccionarme en derecho laboral y bueno, hasta que empecé a desarrollarme, pero hasta armar la cadera son muchos años de... La profesión es dura, pero bueno, es hermosa. Bueno, ¿y cuándo es el salto de pasar de solo a la profesión a empezar a ser parte del colegio de abogados, a que te interese lo que era la colegiación y los derechos que tienen ustedes los abogados? Sí, en realidad hubo un salto que fue a través del deporte. Siempre digo, yo ingresé yo soy malísimo en deporte, pero no soy habilidoso, pero soy tercera edad de taekwondo, nadador de aguas abiertas y muy voluntarioso. El taekwondo me enseñó a hacer un saludo para Gustavo Corino si ve esta nota, y Juan Carlos Piñero, que no está entre nosotros, me enseñó a tener mucha voluntad. Y entonces, como tener esa base deportiva a mí me generaba la posibilidad de hacer otro tipo de actividades, el colegio me abrió las puertas de lo deportivo, que siempre lo hacemos hoy también, es una tradición porque te vincula. Empecé a jugar al fútbol, mal, pero jugaba y corría a todo tipo de deporte, y eso, aparte de relacionarme con los colegas, el mismo colegio, nosotros todos los años, en Mar del Plata se hacen de hace muchos años unas olimpiadas de abogados, más allá de acá, de la provincia de Buenos Aires. Y ahí fue que, por mi inquietud, mi papá fue presidente de Cruz Roja, siempre tuve esa forma de entender las entidades intermedias, y me interesó porque se abrió una puerta de ser el delegado de deportes del colegio en provincia para las Olimpiadas de Mar del Plata. En ese momento el presidente era el doctor Steffen. Y ahí me interesé con la colegiación, ahí empecé mi actividad a través de la comisión de deporte. Y luego de eso, cuando hubo una renovación en el colegio de autoridades, yo en ese momento estaba interesado en participar en el colegio, y me acuerdo que estaba apoyando en ese momento la posible candidatura del doctor Mario Ferrari, que falleció hace unos años. Y bueno, estábamos tratando de armar una lista y surge la posibilidad. Mario en ese momento dice, no, yo no voy a ser candidato, voy a apoyar a Carlos Borelli. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en la lista del doctor Carlos Borelli, que es un amigo de la profesión, que fue presidente. Y bueno, participé en la primera elección, y en la segunda me convoca también para, como no ingresaba, yo estaba recién aspirando a completar la lista, me convocan a encabezar la lista de la renovación intermedia. Y bueno, ingresé como consejero y pocos días me designan tesorero. Claro, y el paso después a liderar una lista ya con una responsabilidad mayor. Sí, eso fue bastante más reciente. Sí. Claro, ¿y qué había para querer liderar? ¿La colegiación había estado en un momento complicado, ambiguo? Claro, a ver, ya había unos años, yo ya llevaba varios años como tesorero, y en el momento de la renovación del doctor María Carlitos, hubo ahí quien continuaba el debate de qué continuar con la conducción. Claro. Internamente yo me sentía demasiado joven y tenía algunos problemas particulares que decían no estoy para dedicarle el tiempo ni biológica ni intelectualmente para porque es el tiempo para el otro, y no lo tenía. Entonces bueno, en ese momento empieza la doctora Bellón, que yo también formé parte del consejo en ese momento. Y después bueno, hubo la idea allá en el año 2016, 2015, 2016, cuando empieza el planteo de la renovación del mandato de la doctora, nosotros creíamos que había que haber, entendíamos, digo en plural porque no fue una decisión única, no fue mi intención, se fue dando. Obviamente que todo el mundo legítimamente le quiere ser líder de un espacio, o gente que no. A mí me gustaba la idea, pero tampoco iba a ser la única motivación. Pero bueno, había como una necesidad de una renovación, entendíamos, de una renovación generacional en la conducción, que naturalmente tiene que suceder en las instituciones. Somos aves de paso. Y bueno, nosotros, con el grupo que hoy estamos conduciendo, que fue variopinto, porque en algún momento fuimos opositores entre nosotros y ahora estamos todos juntos en la conducción, porque nos unía esta necesidad de representar a la matrícula más testimonio, perdón que lo diga tautológicamente, representativamente de los matriculados que nos componen. Bueno, obviamente que eso generó alguna rispidez, pero bienvenida, porque las rispideces siempre nacen procesos virtuosos. Bueno, en aquel momento no se dio la oportunidad,
Perdimos la elección por algunos votos, como siempre acá, porque somos pocos. Claro. Y después, bueno, hubo un año donde el sabático, donde yo decidí no participar por un tiempo, vino la pandemia, se extendió los mandatos y post pandemia surge la posibilidad otra vez de este grupo de conducir el colegio y soy convocado, porque yo siempre estuve en contacto, claro, como por mi experiencia, me lo propone y bueno, me animé otra vez. Bueno, ¿y si haces un balance de ese trabajo? ¿Cuál? Como presidente del colegio hasta hoy. Los balances los voy a hacer cuando terminen, en términos. En este periodo ha sido de gran desafío. Primero, asumir, un nuevo liderazgo en el colegio, que me toca encabezar, pero que no lo permito hacer personalista, no es mi esencia. Una nueva forma de conducir, eso creo que eso se lo logramos y el desafío es continuarlo. Quien le toque el día de mañana encabezar, le toca encabezar porque circunstancialmente yo terminaré mi función y seguiré siendo Víctor en la calle, que trabaja, como recién definiste vos, todos los días en la calle. Ser presidente del Colegio de Abogados es eso, ni más ni menos. Y eso creo que lo hemos logrado, una cercanía más humana al matriculado y la matriculada, con nuestros defectos, obviamente, que tenemos muchos, pero virtudes tenemos. Y después, claro, arrancamos en un momento post pandemia. Ganamos la elección y entramos en cuarentena. Claro. Asumí por Zoom. Después las primeras reuniones con barbijo en el salón grande, estudios cerrados. Fue un buen desafío. Sí. Y pudimos adaptarnos a la virtualidad, cambiar el paradigma del ejercicio de la profesión, ayudar en la tecnología a los matriculados y matriculadas que lo necesitan. Eso fue un desafío atravesado y creo que buenamente. Reivindicamos algunas banderas propias de la colegiación y bueno, entiendo yo que eso se vio reflejado después en que no hubo más en este periodo más contienda, porque no hubo grandes disidencias. Obviamente que las hay, incluso de quienes hoy formamos parte de lo que se podría llamar el mismo espacio, felizmente hay muchísimas disidencias. Se debaten y asumen y se acompañan. Pues este año, a principios del 2024, una decisión del Poder Ejecutivo Nacional podía llegar a modificar y mucho la labor de los abogados. Bueno, ¿cómo han llevado adelante ese trabajo que saben que es algo actual? Esto en enero, la ley ómnibus de los abogados y que afecta a la ciudadanía. Claro. Porque en definitiva nosotros no trabajamos por nosotros mismos, siempre representamos a alguien. No existe litigar por el propio derecho, salvo cuando es una cuestión particular, un honorario, pero lo cierto es que siempre representamos a alguien, así que si a nosotros nos vemos afectados en nuestro ejercicio profesional, atrás nuestro es un ciudadano. Y estamos en un proceso de cambio o intento de modificación absoluta de los derechos de los ciudadanos, lo cual puede ser valorable en cuanto a esos derechos sean progresivos, entiendo yo, es decir, mejores derechos, no menos derechos. Y en ese devenir de la ley ómnibus se deslizó dos proyectos, uno a permitir que los ciudadanos se puedan divorciar así como se casan, sin la intervención de un abogado, y transformar el proceso sucesorio de las sucesiones de cuando una persona fallece, porque no todo el mundo tiene que saber qué es esto, no a través del juzgado de la justicia, como si eso fuera un disvalor, y llevarlo al ámbito notarial, en caso de que las partes estén de acuerdo, como si eso fuera mejor. Y obviamente estamos en total rechazo de eso. El primer caso es porque nadie, absolutamente nadie, rompe un vínculo que antes se pusieron de acuerdo en unirse de manera total y absolutamente pacífica, entre comillas. Se rompió el vínculo. Entonces, cuando algo se rompe, nacen posibilidades y derechos, nacen y pueden morirse derechos, para decirlo sencillamente. Y quienes están para asesorar sobre esos derechos son los abogados. Entonces, que una persona se divorcie sin asesoramiento de un letrado, aunque sea para disolver el vínculo, es una aberración. Porque esa persona va y se desprende de derechos y no está asesorado al respecto. Entonces,
Entonces, por supuesto que estamos en contra de eso. Perfecto. Y lo último, Víctor, 35 años cumple el Colegio de Abogados de nuestra ciudad. Bueno, ¿qué reflexión tenés sobre esta edad? Que estamos entrando en la madurez, es lo que vengo diciendo como me lo pregunta. Ya es un colegio que ya no es el más nuevo, pues hay otros colegios que son más nuevos, que estamos creciendo en cuanto a la cantidad de matriculados y matriculadas, estamos en el orden de los 500, y hace unos años apenas superábamos los 400. Que el colegio está sano desde el punto de vista de su eficiencia y de administración, que en el marco de esa limitación que podemos tener de algún recurso económico, intentamos hacer el ejercicio de la profesión más fácil. El balance en todo momento del colegio es muy bueno. Cuando nació allá como una asociación desprendida del Colegio de Abogados de Mar del Plata, y felizmente para nosotros, en virtud de la iniciativa de quien era Coco Taraborelli y Polo Bernal, se crea el departamento judicial, nos dio a la ciudad la autonomía judicial, que es uno de los servicios esenciales en un lugar geográfico más allá de las realidades económicas que hoy vivimos o de lo que fuere. Tenemos un puerto, tenemos un juzgado federal, tenemos varias ciudades anexadas al departamento judicial, así que el colegio en términos generales está creciendo. Ya hay una segunda generación conduciendo y pronto será otra. Llegó para quedarse y está creciendo mucho. Ese es el balance. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y así terminamos un nuevo episodio de No me cuentes la verdad, aquí por Alerta Alejandro. Ya sabes, el canal de YouTube con toda la información y con las personas y personajes de nuestra querida Necochea.